Tam y no morir en el intento. Porque yo sepa, nunca me había muerto en esa Tim Tam. Porque las Tim Tam no se comen como una galleta normal. A ver, que lo podéis comer como os dé la gana. Pero hay una manera tradicional de hacerlo, la manera australiana, porque las Tim Tam son de Australia, ¿vale? Como los koalas. Y mi amigo Steve también es de Australia. Si escucháis atentamente la canción que suena así de fondo, también es Australia. Tim Tam. Hay Tim Tam originales, hay Tim Tam de chocolate y hay Tim Tam blancas. También hay Tim Tam de chocolate negro y Tim Tam con caramelo, pero no las tengo, más que nada porque no, el chocolate negro no me gusta y el caramelo, así que no solo de los estas. Me gusta esta taza porque cumple la perfección del propósito cumple la perfección, ningún propósito cumple la perfección, en realidad vais cómodo para comer este pan. Tiene un panda, ¿veis? Un panda aquí, un panda aquí y un panda aquí. Porque yo soy la tonta de los pandas, ¿vale? Tengo un pandatario y algún día os lo enseñaré. Oh no, no lo sé, ¿vale? La taza es la compré por internet en una tienda que se llama V2 Freak. Tienen cosas súper mega buenas, muy buenas, y además son súper majos. Así que, vamos vosotros. Nunca he probado las Tim Tam blancas. Mis padres me compraron hace tiempo las originales y las doble chocolate. Y esta vez mi amiga Pon, me ha traído también las mismas y las de chocolate blanco. ¿Traído de dónde? ¿De dónde? En España solo se pueden comprar Tim Tam, así, de forma física. Hola, buenos días, vengo a comprar Tim Tam. En la tienda Sabores Ocultos de Madrid. Mis padres y Pon me han dicho que es una tienda súper cuca, que el propietario es súper simpático y que os recomiendan a todos y yo espero de verdad algún día poder ir. ¡Tadam! Eso es una Tim Tam. Voy a soltar la leche para no liar la parda. Que yo soy muy de liar la parda cuando tengo cosas de comida en la mano. Mira, se muerde más. Se muerde de un extremo y se muerde del otro extremo. Se introduce un extremo en la leche y por otro se sorbe, como si fuera una pajita. Y estáis pensando, claro, os prometo, palabra de Pin Panda, que la leche pasa a través de la galleta. Os lo juro yo. La primera vez que las comí, también pensé que ahí se estaba quedando conmigo y que Australia entera me estaba viendo por un agujero a ver cómo picaba, ¿vale? Y que se iban a reír todos de mí cuando vieran que me lo habría creído. Y en Australia tienen una pared así larga como la muralla china donde van apuntando los nombres de los gilipollas que vamos picando en referente a chupar la leche a través de la leche. Ahora voy a perder parte de mi credibilidad, lo sé. Me voy a arriesgar. Atención. Me acabo de pringar que te cagas. Acordaos de respirar por la nariz. Es vital respirar por la nariz, si os ahogáis. Sobre todo, visitad la página de V2 Freak y si no podéis ir a Madrid a las Sabores Ocultos, que está bastante cerca, mal montado. Visitáis su página web y también la de la gente que canta la canción más fondo, ¿vale? ¡Salud! Se me acaba de caer la galleta dentro de la taza. Qué glamour tengo.